Tema 8, organización anatomofuncional del sistema nervioso central, basado en las transparencias de María Penado. El tema 8 es el más largo en absoluto porque dura, aquí tenemos 89 páginas, o sea que a lo mejor lo hago en dos partes. Bueno, aquí tenemos la aproximación, vamos a hablar de la aproximación a la organización del sistema nervioso central, sustancia gris y sustancia blanca, las estructuras del sistema nervioso central y sus características, que hay también dos estructuras con corteza, que es el cerebro y los hemisferios cerebrales. Y bueno, luego haremos un viaje rápido por los sistemas neuronales, funciones del sistema nervioso central. Vamos con el primer punto, la aproximación a la organización del sistema nervioso central, sustancia gris y sustancia blancas. ¿Dónde encontramos la sustancia gris? Pues en los cuerpos neuronales, somas, dendritas y axones cortos. Y la sustancia blanca la encontramos en los axones largos, donde están mielinizados. ¿Vale? Todo esto hasta aquí. La organización de la sustancia gris, núcleos, agrupación de neuronas sin organización definida, pero con apariencia compacta que permite delimitar sus límites. Eso es el núcleo. Áreas o regiones, ¿a qué nos referimos con ello? Pues a algo con menos densidad que los núcleos y pueden estar atravesados por axones de paso. Las estructuras laminadas son agrupaciones neuronales donde las células están organizadas formando capas, como la corteza de los hemisferios cerebrales y el cerebro. La organización de la sustancia blanca. Los axones cortos comunican neuronas con neuronas muy próximas dentro de la misma estructura o en estructuras muy cercanas. Y los axones largos comunican con zonas que están lejos. Las agrupaciones de axones son las vías, tractos, haces, fascículos o comisuras, así se llaman. Vale, las divisiones del sistema nervioso central. ¿En qué se divide el sistema nervioso central? Pues se divide en el encéfalo anterior, con los hemisferios cerebrales y diencéfalo, con el tronco del encéfalo, con el cerebelo y por último con la médula espinal. Las estructuras del sistema nervioso central y sus características. Vamos a ver la médula espinal, el tronco del encéfalo y el diencéfalo. La médula espinal. La médula espinal, que vemos que está aquí, ¿vale? Esta es la médula espinal aquí al fondo. Es un segmento medular. Hay un par de nervios espinales que delimitan un trozo de médula, ¿vale? Que sería la 31. Y hay un ensanchamiento cervical y lumbar con los nervios de los brazos y las piernas. Surcos. Vemos estos surcos, que son surco medio, el ventral más ancho y profundo, que marcan la estructura bilateral simétrica, y después están también los surcos laterales, que insertan las raíces dorsales y ventrales de los nervios espinales. La sustancia gris. La sustancia gris la encontramos en forma de mariposa, donde hay un asta dorsal posterior, una zona intermedia canal central y el asta ventral, que es la anterior. Neuronas de la médula espinal. Son interneuronas y neuronas de proyección. Las interneuronas son neuronas locales cuyos axones no salen de la médula espinal, son más abundantes en la zona intermedia y reciben señales a través de la raíz dorsal de los nervios y las vías descendientes, transmitiendo la información a las neuronas de proyección. Segmentales. Son las que están en el segmento donde está el cuerpo neuronal. Las comisurales son neuronas de ambos lados de la médula y las propriospinales envían axones a otros segmentos más o menos distantes. Neuronas de proyección. Estamos diciendo que son las que envían sus axones fuera de la médula espinal. De proyección central se dirigen al encéfalo y de proyección periférica es fuera del sistema nervioso central, ¿vale? Las de proyección central al encéfalo y las de proyección periférica fuera del sistema nervioso central.
Funcionalmente se clasifican en neuronas de proyección central sensorial, que son las somáticas y viscerales, y las otras son las neuronas de proyección periférica motoras, que son las somáticas y viscerales también. Una es central sensorial y la otra es periférica motoria. Vale. Neuronas de proyección central sensoriales somáticas y viscerales. Aquí encontramos el asta dorsal y zona intermedia de la sustancia gris, ¿vale? Aquí y aquí, que reciben información desde el sistema nervioso periférico y la transmiten al encéfalo para informarle de lo que pasa en el cuerpo. Las fibras aferentes somáticas y viscerales pueden ir directamente al encéfalo o hacer relevo con interneuronas. Las neuronas de proyección periférica motoras somáticas son motoneuronas. Son las motoneuronas. Aquí tenemos el asta ventral, que es esta parte de aquí abajo de la mariposa, movimiento voluntario del sistema musculoesquelético. Las neuronas de proyección periférica motoras viscerales. Vamos siempre con ellas. A ver, la parte lateral de la zona intermedia, esta parte de aquí, el asta lateral y parte lateral de la zona intermedia en los segmentos lumbares y sacros se encuentra. Se encuentran en la zona intermedia de los segmentos lumbares y sacros. Y luego tenemos también el sistema nervioso autónomo con los órganos internos. Entonces, las neuronas de proyección periférica somática, las motoneuronas, ¿vale? Son las que nos sirven para hacer un movimiento voluntario. Es el sistema musculoesquelético y se encuentra en el asta ventral, aquí, en la parte de abajo del ala de la mariposa. Sin embargo, las neuronas de proyección periférica motoras viscerales están en la parte lateral y parte lateral de la zona intermedia de los segmentos lumbares y sacros, ¿vale? Que se encuentran allí, que son las motoras viscerales, y después está también la del sistema autónomo, que son los órganos internos. ¿Vale? La sustancia blanca. Eso era con respecto a la sustancia gris. Ahora la sustancia blanca. Los axones se agrupan formando tractos y fascículos que se denominan con el nombre de su lugar de origen y terminación. Tractos largos periféricamente y tractos cortos pegados a la sustancia gris. Se llaman tractos ascendentes y tractos descendentes. Y tractos proprioespinales. Vamos a ver, los tractos ascendentes transmiten al encéfalo información procedente del sistema nervioso periférico y del funcionamiento medular. Los tractos descendentes, el encéfalo emite órdenes a la médula y los tractos proprioespinales comunican los distintos segmentos medulares. La columna blanca dorsal, pues tiene fibras aferentes somáticas de los nervios espinales que se agrupan en los fascículos delgado o grácil y cuneado, cuneiforme. No realizan sinapsis hasta llegar al bulbo raquídeo. La columna blanca lateral ventral, esta es la dorsal y esta es la ventral, ¿vale? Al lado de lo que es la fisuras esta. Son vías ascendentes, la columna blanca lateral y ventral son vías ascendentes que se originan en la misma médula y tractos descendentes que se originan en distintas estructuras del encéfalo. El tronco del encéfalo, vamos a verlo. Parcialmente cubierto por los hemisferios cerebrales y por el cerebelo y visible en la cara ventral del encéfalo. Surcos transversales que delimitan sus tres componentes. A ver, está el surco superior y el surco bulbopontino, que está aquí abajo. Entonces, arriba tenemos la parte del mesencéfalo, luego tenemos el puente o protuberancia y por último tenemos el bulbo raquídeo, que es donde se encuentra a partir del bulbo raquídeo, más o menos está el surco bulbopontino, está entre el puente de protuberancia hacia el bulbo raquídeo y el surco superior se encuentra entre el mesencéfalo y el puente o protuberancia. Vamos a ver el bulbo raquídeo. La parte ventral está formada por cuatro grandes prominencias. La parte ventral, vamos a ver esta. Aquí encontramos las pirámides con sustancia blanca, la oliva con sustancia gris y la decusación piramidal, que es lo que separa a las dos.
Y luego están las columnas blancas dorsales que se determinan en los núcleos de las columnas dorsales. Aquí está. Vale, el puente o protuberancia, pues está orientado transversalmente por culpa del cerebelo. Claro, porque está el cerebelo ahí, le hace hueco y lo cambia, y entonces está orientado transversalmente. Parte dorsal, el cuarto ventrículo, flanqueado por los pedúnculos cerebelosos. Aquí estamos. Esta es la parte dorsal, ¿vale? El cuarto ventrículo flanqueado por los pedúnculos cerebelosos. Esta es el puente o protuberancia, esta es la parte de detrás. El mesencéfalo. Encontramos los pedúnculos cerebrales separados por una fosa profunda, que es la parte ventral. Está aquí en la figura, que sería el número 18. Aquí es la fosa profunda. Y aquí tenemos la parte del mesencéfalo, aquí donde se encuentra. Y los colículos superiores e inferiores están en la parte dorsal. Los colículos superiores y los inferiores. Trepando por el tronco del encéfalo. Veámoslo. Características generales. Se organiza alrededor del acueducto cerebral, cuarto ventrículo y canal central. El techo es la zona dorsal a las cavidades del sistema ventricular, el tegmento es la zona ventral de las cavidades ventriculares y la base es la zona ventral del tronco. El techo, la zona dorsal, el tegmento, la zona ventral, ¿vale?, de las cavidades ventriculares, y la base es la zona ventral pero del tronco. Sustancia gris. El núcleo, hay sustancia gris en núcleos propios que pueden recibir información sensorial o intervenir en la función motora. Y por último tenemos los núcleos de los nervios craneales y formación reticular, y por último la sustancia blanca, que se entremezcla con la sustancia gris y se organiza en función de las divisiones. Esas son las características generales. Núcleos propios y tractos principales de cada división. El bulbo raquídeo. El techo lo encontramos en el cuarto ventrículo, columnas blancas dorsales, fascículos delgado y cuneado, y núcleos de las columnas dorsales, con el núcleo delgado y cuneado. Aquí, ahí encontramos todo el techo. Bueno, el tegmento. El techo sería aquí, esta partecita de aquí, fíjate. El tegmento lemnisco medial, tracto formado por sustancia blanca que transmite información somática del tronco y las extremidades al diencéfalo. También encontramos ahí mismo en el tegmento la oliva inferior, con la sustancia gris que recibe mucha información sensorial y motora y transmite señales al cerebelo. Y luego tenemos la base, que son las pirámides, donde encontramos las pirámides, con la sustancia blanca que desciende desde la corteza hasta la médula. Bueno, vamos a ver, en el puente, ¿qué encontramos? Porque esto era en el bulbo raquídeo, ¿vale? Cada parte tiene su techo, tegmento y base. Vale, pues ahora vamos a ver el puente. El techo es lo encontramos en el cuarto ventrículo y cerebelo. Y el tegmento son los pedúnculos cerebelosos, lemnisco lateral, con la sustancia blanca que forma parte de las vías auditivas. Hace límite con el mesencéfalo, el istmo, así que tenemos siempre la parte del tegmento, que sería siempre toda esta parte de aquí delante, ¿vale? El tegmento con núcleos parabraquiales, que es donde está la información visual y gustativa, y locus coeruleus, con los reflejos. Y la base, que son los núcleos pontinos, donde reciben las señales de la corteza y la envían al cerebelo. El mesencéfalo, siempre con su parte de techo, tegmento y base, vale, pues el techo del mesencéfalo, ahí están los colículos inferiores y superiores, con una información auditiva y visual. El tegmento, encontramos la sustancia gris periacueductal, que es, hemos dicho, la sustancia gris central, con las señales neuroendocrinas. El núcleo rojo, donde está el control motor, y la sustancia negra, donde está el control motor también. Y la base, pues tenemos una agrupación de sustancia blanca que baja de los hemisferios, que son los pedúnculos cerebrales. Componentes del tronco del encéfalo. Los nervios craneales,
desde el tercero al 12 forman núcleos a la altura del tronco del encéfalo formando una serie de columnas longitudinales. Columnas longitudinales formando núcleos sensoriales, somáticos y viscerales, y núcleos motores, somáticos y viscerales siempre. Los núcleos de los nervios craneales se distribuyen por el techo y el tegmento. En la zona lateral dorsal, los nervios sensoriales y los nervios motores. En la zona medial ventral, con una similitud con la distribución de la médula. Entonces, los núcleos, ¿vale? Hemos dicho de los nervios craneales, se distribuyen por el techo y el tegmento. ¿Vale? En la zona lateral dorsal están los nervios sensoriales y los nervios motores están en la zona medial ventral. En la dorsal, los sensoriales. En la ventral, los motores. También en el tronco del encéfalo encontramos la formación reticular, que es una red de neuronas distribuidas por la zona central del tronco y atravesada por una espesa red de fibras. Las neuronas se encuentran agrupadas en núcleos, al igual que los núcleos de los nervios craneales. Los núcleos de la formación reticular también forman columnas longitudinales al eje del tronco del encéfalo. Las neuronas que forman parte de la formación reticular, las neuronas reticulares, son morfológicamente y funcionalmente similares a las interneuronas de la médula espinal. Estas son neuronas reticulares cortas, análogas a las interneuronas segmentales, y las neuronas de axón largo, que son análogas a las interneuronas propioespinales. Núcleos de Raffe. ¿Qué son? Bueno, pues estas son las que forman una columna de sustancia gris localizada en la línea media del tronco del encéfalo. Aquí forman una línea gris, ¿vale? De sustancia gris. Los núcleos de Raffe. Al igual que la formación reticular, intervienen en procesos reflejos y en los ciclos de sueño-vigilia, ¿vale? Como los reflejos de vómito y los sueño-vigilia. Vamos con el diencéfalo. Cubierto dorsal y lateralmente por los hemisferios. Se organiza bajo los ventrículos laterales y alrededor del tercer ventrículo. Aquí tenemos el tálamo, evidentemente tenemos que saber muy bien dónde está el tálamo, el hipotálamo está un poco más abajo, luego está el subtálamo, aquí el epitálamo, al ladito justo de la glándula pineal, ¿vale? Y bueno, ya por aquí arriba tenemos el córtex cerebral. El tálamo es la zona más dorsal del diencéfalo y ocupa toda su extensión antero-posterior. Son dos estructuras con forma ovoide situadas bajo los ventrículos laterales y a cada lado del tercer ventrículo, unidas por una sustancia gris, que es la masa intermedia. El tálamo es una lámina medular interna, o sea, tiene una lámina medular interna, una sustancia blanca que forma una Y, y divide al tálamo en tres partes, anterior, medial y lateral. ¿Ves? Esta la divide en tres partes. En la anterior, en la medial y esta es la lateral, la medial y la anterior. Justo, la lateral, sí. La medial es la azul, es la de en medio, medial de en medio, la lateral, los laterales, y la anterior es esta pequeña de aquí, la amarilla. De acuerdo con la lámina medular, encontramos 7 grupos nucleares: anterior, medial, lateral, ventral, reticular, intralaminar y de la línea media. Centro de relevo por el que pasa toda la información que llega a la corteza y transmite señales propias. La transformación bidireccional de la información tálamo-corteza. Clasificación funcional de los núcleos del tálamo. Núcleos de relevo y núcleos de proyección difusa. Los núcleos talámicos de relevo elaboran, integran y seleccionan señales a la corteza, procesan información, y los núcleos de los grupos ventral, anterior y medial. El grupo ventral, son los núcleos de relevo sensorial y relevo de señales motoras, y el grupo anterior y medial son los de relevo de señales del hipotálamo. Los núcleos de proyección difusa son los grupos intralaminar, línea, media y núcleo de proyección difusa. Reciben información muy variada y la distribuyen.
procesar y transmitir señales que reciben hasta la corteza control de la actividad cortical. Tienen el control de la actividad cortical. El hipotálamo. El hipotálamo, bueno, pues es ventral al tálamo, se extiende desde el límite del tercer ventrículo hasta los cuerpos o núcleos mamilares. Es visible desde la cara ventral del encéfalo, forma una protuberancia que se estrecha en la eminencia media formando la hipófisis y comparte el espacio también con el quiasma óptico formado por fibras del nervio óptico, el par segundo. El hipotálamo, siempre aquí estamos en el hipotálamo. Está formado por núcleos y matriz de células heterogéneas, áreas, ¿vale? Son organizadas en 3 regiones. Tiene 3 áreas: anterior, tuberal o medio y posterior. Esta es el área dorsal, está aquí, por aquí atrás, vamos a verlo bien, porque aquí está el lóbulo posterior de la hipófisis, aquí abajo, esta es el área lateral del hipotálamo y esta sería la anterior. Y esta es la posterior. Anterior, posterior, dorsal. Esta es la lateral. Sí, y ya está. Pues eso hay que saberlo muy bien porque puede ser totalmente de pregunta de examen con los dibujos. Cada región se distingue en 3 zonas de acuerdo a su proximidad con el tercer ventrículo. Una sería la zona periventricular, otra la zona medial y la otra la zona lateral. La zona lateral contiene los núcleos menos definidos y está atravesada por numerosas fibras. Entre las zonas medial y lateral pasan columnas descendientes del fornix y haz prosencefálico medial, que conecta bidireccionalmente el encéfalo anterior, hipotálamo y tronco del encéfalo. Hay una integración de múltiples señales con importancia para el sistema nervioso autónomo y el endocrino. La coordinación de funciones. Son sistemas de regulación interna. El hipotálamo como centro, encontramos el hipotálamo como centro de coordinación. Subtálamo y epitálamo. Hablemos de él. A ver, el epitálamo, que está aquí, y el subtálamo, que es este. El epitálamo, a ver, la zona posterior del diencéfalo. El epitálamo en la zona posterior dorsal adyacente al mesencéfalo y el subtálamo está bajo el tálamo y posterior al hipotálamo que se extiende hasta el mesencéfalo. El epitálamo está localizado en el techo del tercer ventrículo. Aquí lo más destacable es la glándula pineal, esta es la glándula pineal, visible en el tronco del encéfalo entre los colículos superiores. La glándula endocrina que segrega es una glándula endocrina que segrega hormonas y melatonina, el epitálamo. Y avérnula, estación intermedia para regular procesos emocionales. La organización sensoriomotora, veamos cómo va. Vamos a recordar aquí la columna cervical, estos de aquí, la columna dorsal y la lumbar, la de aquí abajo. Vale. La organización del tronco y de la médula es similar. Hay una coordinación sensorial localizada dorsalmente, mientras que el control motor es ventral. Entre ambas hay una zona intermedia de integración sensorial y motora. En el caso del diencéfalo, el tálamo es el centro de coordinación sensorial, aferencias sensoriales, y ocupa una posición dorsal en el diencéfalo. El hipotálamo es el centro de coordinación de los sistemas motores con el sistema nervioso autónomo o visceral y sistema nervioso somático y ocupa una posición ventral en el diencéfalo. Vamos a ver ahora las 2 estructuras con corteza, que es el cerebelo y los hemisferios cerebrales. Diferencia entre los hemisferios y lo visto con anterioridad. Hay una distribución de la sustancia gris en núcleos y la sustancia blanca en haces o tractos que se abren paso. Ahora, la sustancia gris está en la corteza, la sustancia gris, que envuelve la sustancia blanca. Vale, bueno, pues vamos con el cerebelo.
Tenemos aquí los pedúnculos cerebelosos con la parte superior, inferior y medio, que lo unen al tronco y lo conectan con el resto del encéfalo y la médula espinal. La apariencia es, pues, bueno, tiene muchos pliegues transversales y casi paralelos entre sí. La división, la horizontal, ¿vale? La dorsal. O sea, la dorsal, en la parte dorsal vemos una fisura principal, una fisura horizontal, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. En la parte ventral, sin embargo, la parte ventral sería de abajo, vemos una fisura postero-superior y el lóbulo floculonodular. El lóbulo floconodular lo vemos en la parte ventral, ¿vale? En la parte ventral del cerebelo. La división longitudinal, la vertical, esta era la transversal, esta era la división transversal, que es la horizontal, y sin embargo la vertical, la longitudinal es. Tenemos aquí tres partes, la zona lateral, que sería toda esta, la zona intermedia y luego la zona medial, que es donde encontramos el vermis. Me parece un gusano. Vale, la corteza del cerebelo. Hay tres capas horizontales. Tenemos la capa granular, la capa de células de Purkinje y la capa molecular. La capa granular, que es la más interna, interneuronas, ¿vale? Bueno, pues allí encontramos las células granulares y células de Golgi. Los axones de esta capa ascienden hacia las capas más superficial y se dividen en dos ramas paralelas a los pliegues, que son las fibras paralelas. La capa de células de Purkinje es la capa intermedia. Aquí lo vamos viendo, ¿vale? La capa intermedia de Purkinje. Aquí encontramos los somas de las células de Purkinje. Los somas son las células de proyección del cerebelo que establece conexión entre la corteza y los núcleos profundos del cerebelo. ¿Vale? Aquí están los somas, ¿veis? Y esta es la corteza. Bueno, todo esto es la corteza del córtex. Y luego, por último, tenemos la capa molecular, que son las con interneuronas, que es la más externa. Esta es la más externa, que son las células, ahí encontramos las células estrelladas y células de encesto. Las células granulares y las células de Golgi encontramos aquí. Ok. La más interna, vale, la más interna es la capa granular, que sería todo esta de aquí abajo. Después tendríamos la intermedia, que es con las células de Purkinje, que ahí encontramos los somas. Y luego, arriba del todo, tenemos las interneuronas, que es donde están todas las dendritas, con las células estrelladas y las células del encesto. Vale. Núcleos profundos del cerebelo. Pasan las señales que salen de la corteza y están mezclados en la sustancia blanca. En función a su proximidad a una línea media tendremos el núcleo fastigio, núcleos interpuestos y núcleo dentado. Aquí tenemos el fastigio, aquí casi en medio, el dentado aquí un poco más lateral y abajo los interpuestos, emboliforme y globoso. La posición de los núcleos hace que distingamos tres zonas más longitudinales en el cerebelo. Está la zona lateral del cerebelo y la zona intermedia y medial. Vale. La zona lateral del cerebelo, que es la zona lateral de los hemisferios núcleo dentado, es donde están las señales que se dirigen a través del tálamo a la corteza cerebral y recibe señales de la corteza a través de los núcleos pontinos, que es la zona cerebro-cerebelo. Vale, esta es la lateral, aquí la vemos, los laterales. Y ahora, sin embargo, tenemos la otra zona intermedia y medial, que es esta de aquí, con la zona intermedia de los hemisferios, núcleos interpuestos y vermis, y con el núcleo fastigio también. Vale, pues ahí están las señales que se integran en el tronco del encéfalo que van hacia la médula espinal. Zona espinocerebeloso, es la zona espinocerebeloso.
Y bueno, aquí tenemos también el lóbulo flocunonodular, ¿vale? Con los núcleos vestibulares, que es la zona vestibulocerebelosa. Hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales. Vale, tenemos una apariencia externa de nuez, que están formados por corteza cerebral plegada, dos tercios casi escondidos, formando cisuras o surcos y zonas elevadas, giros o circunvoluciones cerebrales. Todo esto es un grande repaso de lo que hemos visto ya en la primera parte, pero bueno. La cisura longitudinal es la separación de ambos hemisferios, que es esta. La cisura central o de Rolando se llama, la cintura lateral, esta de aquí, que se llama también de Silvio, y la cisura, perdón, parietoccipital, que no me salía, parietoccipital. Bueno, pues los lóbulos, vamos a ver los lóbulos. Los lóbulos tenemos el frontal, que es el anterior a la cisura central o de Rolando, el parietal, que es este de aquí atrás, o sea, después de él, después de esa cisura de Rolando. Luego tenemos el último aquí abajo, es el occipital, que está arriba del cerebelo, y el lateral, que es el temporal, lóbulo temporal. O sea, frontal, parietal, occipital y el temporal. Lóbulos no visibles desde la superficie. Hay otros dos. Pues está el lóbulo de la ínsula, que está en la profundidad de la cisura lateral, ¿vale? Que si abrimos el frontal y el temporal, abajo está el de la ínsula. Y luego también tenemos el lóbulo límbico, que ese, para verlo hay que romper el cerebro, ¿no? Hay que separar los dos hemisferios. Está en la cara medial de los hemisferios. Ahí adentro está el lóbulo límbico. Vale, organización de los hemisferios cerebrales. Están las estructuras subcorticales en la profundidad. Está la sustancia blanca dentro de la corteza cerebral. Y luego también tenemos la corteza cerebral, que es el manto de sustancia gris que forma la parte más externa. Vamos a ver cada una de ellas. Vale, las estructuras subcorticales están inmersas en la sustancia blanca y alrededor de los ventrículos laterales y bordeando el diencéfalo. Ahí encontramos el cuerpo estriado, el núcleo de la estría terminal, los núcleos septales, los núcleos basales del encéfalo anterior y bueno, y vamos a ver cada punto de cada punto. Las estructuras subcorticales, hemos dicho que están inmersas en la sustancia blanca, ¿no? Y alrededor de los ventrículos laterales y bordeando el diencéfalo. Bueno, pues ahí encontramos el cuerpo estriado, que es lateral, el ventrículo lateral, está formado por 3 núcleos subcorticales, que es el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido. El putamen, pues es el mayor de los núcleos localizado lateralmente y separado del núcleo caudado por la cápsula interna. El putamen, aquí está, ¿vale? Y aquí arriba está el caudado, separado por el núcleo caudado. Es que el núcleo caudado es como una venita aquí, ¿veis? Ay. Vale, el núcleo caudado y putamen forman el neoestriado. Y el globo pálido, el paleoestriado, adyacente al putamen, parcelado en 2 segmentos. Está parcelado en 2 segmentos, en el lateral y en el medial. El globo pálido. Esto. El globo pálido. Vale, está en el lateral y en el medial. Lateral será aquí al lado, eso, y el lateral. Vale. La conectividad del cuerpo estriado con la sustancia negra, mesencéfalo, que se encuentra en el mesencéfalo, y núcleo subtalámico en el diencéfalo forman los ganglios basales, importantes para el control de los movimientos. Segundo punto, tenemos el núcleo de la estría terminal. Todo esto son estructuras subcorticales, ¿eh? Las estructuras subcorticales, las más internas, ¿vale? Son las más internas de los hemisferios cerebrales.
el núcleo de la estrella terminal, que es la zona ventral del ventrículo lateral, atravesado por la comisura anterior y separado del globo pálido por la cápsula interna. Está aquí. Estos son los núcleos de la estrella terminal. Los núcleos septales adyacentes al fónix. También los tenemos ahí. Luego están los núcleos basales del encéfalo anterior, que es la parte ventral de los hemisferios bordeando estructuras diencefálicas, y el núcleo basal de Maynard, que tiene proyecciones que se distribuyen ampliamente por la corteza cerebral, que es lo que ocurre cuando tiene, bueno, si va mal, el funcionamiento es cuando provoca Alzheimer. La amígdala. La amígdala está situada en el lóbulo temporal debajo de la corteza olfatoria. Súper importante la amígdala. Vale, la amígdala más los núcleos septales más los núcleos de la estrella terminal da a las conductas emocionales y motivadas, ¿vale? Del sistema límbico o emocional, el miedo, la agresividad. Así que es súper importante la amígdala. Bueno, vamos a ver la sustancia blanca. La sustancia blanca, porque hemos visto en el A eran las estructuras subcorticales, ahora vamos a ver la sustancia blanca, siempre dentro de la organización estamos de los hemisferios, ¿vale? Hay una gran conectividad de la corteza con estructuras subcorticales y médula espinal que hace que la sustancia blanca esté muy visible. Los tractos de los hemisferios son de 3 tipos. La comisura interhemisférica, la comisura anterior. Dice, no. Bueno, vamos a ver. Dice que son de 3 tipos. La comisura interhemisférica, los tractos o fibras de proyección y las fibras de asociación. Vamos a verlas. Las comisuras interhemisféricas son axones que interconectan estructuras de ambos hemisferios. Ahí encontramos el cuerpo calloso, que une ambos hemisferios por debajo de la cisura longitudinal y por encima de los ventrículos laterales. Aquí, este es el cuerpo calloso. ¿Vale? También tenemos la comisura anterior, que es donde encontramos aquí los bulbos olfatorios y las regiones inferiores del lóbulo temporal de ambos hemisferios cerebrales. ¿Ok? Eso es dentro de las comisuras interhemisféricas. Ahora, esa sustancia blanca también encontramos los tractos o fibras de proyección, ¿no? Que hemos dicho que hay, que son de 3 tipos, los tractos. Estos son los de proyección, son los axones que ascienden hasta la corteza. Ahí encontramos la corona radiada con la parte superior de los hemisferios cerebrales en forma de abanico y la cápsula interna que recoge los axones de manera más compacta y llega al mesencéfalo. También tenemos el fónix, que conecta el hipocampo con núcleos subcorticales y el hipotálamo. Y por último, dentro de esta sustancia blanca tenemos las fibras de asociación, que son axones que conectan distintas zonas de la corteza cerebral del mismo lado. Las del mismo lado. Son fibras, aquí también tenemos o fibras largas con el fascículo longitudinal superior, occipital superior, arqueado, uniforme, etc. Aquí, o las fibras de asociación cortas o fibras en U, que conectan regiones de circunvoluciones adyacentes. Vale, y por último aquí tenemos la corteza cerebral, que es la estructura externa de los hemisferios cerebrales formada al igual que el cerebelo por células que forman capas horizontales a la superficie. No todas las zonas de la corteza tienen la misma organización, ya que hay variabilidad en el número de capas según las distintas zonas. Hay células de proyección típicas, son las células piramidales y están divididas en ayocorteza y neocorteza. Ayocorteza es la corteza filogenéticamente más antigua, formada por la paleocorteza, la corteza olfatoria, y la arquicorteza, que sería la formación hipocampal. El núcleo de capas de las
holocorteza es variable. En la capa medial del lóbulo temporal, la hyocorteza está organizada en 3 capas que pertenecen a la formación hipocampal. 3 capas. La formación hipocampal, que es, bueno, pues es el hipotálamo más el giro dentado más el complejo del subículo y más la corteza entorrinal, también llamada asta de Amón, principal tracto de proyección el fónix y procesos de aprendizaje y memoria. Luego tenemos también la neocorteza, que se denomina así ya que tuvo un desarrollo más reciente que la corteza anterior. Allí es donde se encuentran las células de proyección características, que son siempre las células piramidales. En la hyocorteza hemos dicho que son las células piramidales también. Ok. Está formada principalmente, siempre la neocorteza estoy hablando, está formada principalmente por sustancia gris y organizada en 6 capas que se diferencian por el tipo celular característico, ¿vale? La primera capa son células de caja, Retzius, la segunda capa granular externa, célula piramidal, tercera capa piramidal externa, célula piramidal, la cuarta capa granular interna, célula estrellada, la quinta capa piramidal interna, célula fusiforme, célula piramidal, y la sexta capa polimórfica es la llamada célula Martinotti, célula fusiforme. O sea que tenemos la molecular, la caja Retzius, luego tenemos 2 externas, que son piramidal, ¿vale? Las 2 células piramidal. Luego tenemos las 2 internas, pero una es granular y la otra es piramidal, donde en la primera, en la granular, encontramos la célula estrellada y en la piramidal la fusiforme o piramidal. Y la última sería la polifórmica, con la célula Martinotti, la célula fusiforme. Vale, las capas receptoras de asferencias celulares. Vale. Bueno, venga, que queda poco. Capas receptoras de aferencias sensoriales. Capa 1. Fibras y células de Cajal Retzius. Horizontales. Recibe fibras comisurales de asociación, talámicas, subcorticales y troncoencefálicas. La capa 2, las fibras de asociación. La capa 4 son células estrelladas o granulares que reciben aferencias que llegan desde los núcleos talámicos de relevo sensorial y fibras de asociación. Esas son las receptoras, las de aferencias sensoriales. Las capas efectoras son la 2 y la 3, que es donde están las células piramidales pequeñas y medianas que se proyectan hacia las zonas de la corteza del mismo hemisferio. Asociación, ¿no? Por asociación. Y del opuesto, comisurales. También del opuesto, comisurales. La capa 4 y 5. Bueno, pues aquí están las células piramidales más grandes, con más grandes proyecciones de la corteza al cuerpo estriado y proyecciones de la corteza al tronco encefálico y médula espinal. Y por último, la sexta, que son distintos tipos, aquí encontramos distintos tipos de células que envían axones al tálamo. Características de la organización cortical. Organización columnar. Las neuronas forman columnas que tienen propiedades distintas de las columnas adyacentes. Hay una interacción horizontal y vertical. Las áreas son características estructurales diferentes. La neocorteza no es uniforme, con diferencias en el grosor y la estructura de las capas. Las áreas de la neocorteza. Bueno, pues aquí tenemos áreas sensoriales primarias y áreas sensoriales secundarias. Vamos a verlas. Las áreas sensoriales, siempre la neocorteza, estamos hablando, llevan a cabo el procesamiento superior de la formación de las distintas modalidades sensoriales. Entran en juego aquí la capa 4, muy prominente, y la capa 5, muy delgada. ¿Vale? Esas son las áreas sensoriales. Áreas sensoriales primarias reciben la mayoría de sus aferencias de los núcleos del tálamo y cada sentido tiene su propia área. El área 17 es visual, por ejemplo. El área sematosensorial primaria 1, 2, 3. Estas son las primarias.
La 17 visual, 1, 2, 3 somatosensorial. Las áreas sensoriales secundarias reciben aferencias de las áreas sensoriales primarias y de otras áreas secundarias del mismo sentido y se ocupan de los aspectos elaborados del procesamiento de la información. Vale, áreas motoras. Aquí hemos visto antes las sensoriales. Ahora vamos a ver las motoras. Lóbulo frontal adyacente a la cisura central, que hay áreas en las que tiene muy gruesa la capa 5 y muy reducida la capa 4. ¿Vale? Área motora primaria, el área 4, por ejemplo, ¿no? Elabora órdenes que tiene a través de las vías motoras descendientes hasta las motoneuronas para la ejecución de movimientos. El área premotora o corteza motora secundaria es el área 6, la que le está al ladito. Interviene en la planificación de los movimientos y envía proyección en las áreas motoras primarias. Y bueno, las áreas de asociación tenemos también las áreas con muy pocas células en las capas 4 y 5 y una gran densidad en las 2 y 3. La corteza de asociación son, por ejemplo, las áreas 39 y 46, las de asociación, con funciones de integración superior, mientras que las áreas sensoriales y motoras se ocupan de codificar la información sensorial y de realizar el control motor, las áreas de asociación realizan funciones de integración superior. El homúnculo. ¿Qué es el homúnculo? Pues bueno, es la representación topográfica del cuerpo en la corteza cerebral. Y aquí la tenemos. La representación topográfica del cuerpo en la corteza cerebral, homúnculo. Vale, ahora vamos a hacer, por último, y ya vamos terminando, un viaje rápido por los sistemas neuronales, las funciones del sistema nervioso central. Una cosa súper rápida. A ver, sistemas moduladores son los sistemas de activación ascendente de la formación reticular y otros sistemas de modulación difusa. Sistemas funcionales de la corteza cerebral son más antigua, que se llama la alocorteza, y los sistemas funcionales de la neocorteza, el centro superior del procesamiento neuronal. Aquí tenemos, ¿vale? Las tres puntos claves. Vamos a ver, los sistemas moduladores, ¿no? El sistema de activación ascendente de la formación reticular y otros sistemas relacionados de modulación difusa. Vale, mantener y modular, ¿qué es lo que pasa aquí en este sistema modulador? Bueno, pues ellos mantienen y modulan el estado de activación de la corteza cerebral para su correcto funcionamiento. Inicialmente está vinculado a la formación reticular y en la actualidad incluye distintas vías que modulan directamente la corteza cerebral y la actividad del tálamo. La formación reticular está formada por vías colinérgicas que se originan en la zona rostral del puente y el mesencéfalo y se distribuyen por varias vías, siendo la más masiva la que llega a los núcleos intralaminares y al núcleo reticular del tálamo. Del tálamo, las vías acceden a distintas zonas de la corteza para modular su activación o desactivación. Además, la formación reticular o núcleos septales y núcleos basales del encéfalo anterior, el núcleo basal del Meynert, forman igualmente vías colinérgicas que llegan a la corteza. Cuando se degeneran, estos núcleos se ocasionan déficits cognitivos como la enfermedad del Alzheimer. A partir de los núcleos túbero-mamilares del hipotálamo se origina otra vía de activación, la vía histaminérgica, denominada promotora de la vigilia, que actúa sobre la corteza. Las vías monoaminérgicas están distribuidas por todo el encéfalo con sus respectivos neurotransmisores. ¿Cuáles son estos? Pues son el locus coeruleus con la noradrenalina, los núcleos de RAFE con la serotonina, la sustancia negra y área tegmental ventral con la dopamina. Sistemas funcionales de la corteza cerebral más antigua, la alocorteza. Vale, tenemos aquí el sistema olfatorio y el sistema límbico. Vale, el sistema olfatorio parte anterior, que está en la parte anterior más primitiva, la paleocorteza, recibe las señales olfatorias que siguen dos vías. La vía que llega a la corteza olfatoria primaria, memoria de olores, significado emocional y tal, y vía que llega a la amígdala
corticomedial y al núcleo de la estría terminal, con el sistema, como es el sistema endocrino. Sistema límbico. La parte más medial es la parte más medial y caudal de la alocorteza, ¿vale? La forma el sistema límbico y está compuesto de la corteza del lóbulo límbico y por las distintas zonas corticales próximas a ellas, como es la corteza de asociación multimodal, prefrontal, etc. Los núcleos septales y basales del encéfalo anterior, núcleo anterior del tálamo, amígdala y todo esto, formando el sustrato neural de las emociones. El hipocampo. Habíamos dicho que está relacionado con la formación de nuevos recuerdos junto con otras estructuras límbicas como son los núcleos mamilares y el núcleo mediodorsal del tálamo. La integración del sistema límbico se realiza gracias al hipotálamo y la amígdala, que actúan también como vía de acceso a la neocorteza. Es una percepción consciente de las emociones. Del hipotálamo también salen las vías para el control del sistema autónomo, ¿vale? La vía que se dirige a la hipófisis y la vía que desciende al tronco del encéfalo y a la médula espinal. Los sistemas funcionales de la neocorteza. Bueno, que esto recordemos que es el centro superior del procesamiento neural. Aquí tenemos los circuitos sensoriales que se originan en las distintas visiones que reciben información sensorial, como es la médula espinal, el tronco del encéfalo, el diencéfalo, los bulbos olfatorios y demás. Y de ahí pasan a los núcleos de relevo sensorial en el grupo ventral del tálamo, donde hay una primera experiencia sensorial. El tálamo los distribuye a las áreas sensoriales primarias y secundarias de la neocorteza, donde se realiza un procesamiento superior de la información sensorial. Aquí tenemos el cruce de vías con la corteza que recibe información del lado opuesto y también tenemos la corteza cerebral que no está abierta a todas las señales que llegan a la periferia, existiendo las vías de modulación sensorial. Los circuitos motores controlan el sistema musculoesquelético para mantener posturas y desarrollar movimientos. Pueden ser muy básicos, como los reflejos, o complejos, incluyendo la corteza motora y tronco del encéfalo. Las áreas motoras de la corteza originan vías motoras que pueden terminar en los nervios craneales, tronco del encéfalo y médula espinal. Existe otro cruce de vías, al igual que en la información sensorial, y existe modulación motora a través del cerebelo y los ganglios basales. Tanto los circuitos sensoriales como los motores pueden ser directos hasta o desde la corteza cerebral o establecer relevos en el tronco. Realizan un procesamiento en paralelo que pueden incluir varias vías. Las vías que realizan relevos secuenciales hacen un procesamiento en serie, mientras que las que no separan y hacen un procesamiento directo. La corteza de asociación, parcelada en tres áreas, en la corteza de asociación prefrontal, la corteza de asociación parietal y la corteza de asociación temporal. ¿Vale? Prefrontal, parietal y temporal. Encargada de la integración de señales sensoriales, realizando un procesamiento sensorial superior. Sirve de nexo entre las áreas sensoriales y motoras. Encontramos la corteza de asociación prefrontal, es la fundamental para el razonamiento y la toma de decisiones, aquí la prefrontal. Luego tenemos la parietal, que es fundamental, esta corteza, para entender los estímulos internos y externos, y luego tenemos la asociación temporal, que son los procesos de atención. Y bueno, y ya está. Y nos vemos ya en el siguiente tema.